espiritual, que es un concepto que yo creo que no se escucha mucho, así que va a ser una charla muy interesante en la que seguro que aprenderemos conceptos novedosos. Farshad Al-Yomandi, para los que no lo conozcáis, es consultor sistémico, lleva más de 25 años liderando equipos, es CEO de Quantica Consulting, es cofundador de la plataforma de desarrollo personal Ability, es también profesor del máster en Neuromanagement de la Universidad Rey Juan Carlos y ha escrito diversos artículos y ha impartido diferentes conferencias sobre desarrollo social y económico, derechos humanos, transformación digital y gestión del cambio. Es miembro también de la comunidad internacional Bahá'í. Tal como ha comentado Cristina, pues el tema de hoy va sobre inteligencia espiritual, que es un concepto sobre el que no se suele hablar mucho. Luego pues, os diré mi punto de vista de por qué no se habla tanto de este tipo de inteligencia, ¿no? En primer lugar, me gustaría empezar pues con la definición de inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Desde luego, el concepto de inteligencia es un concepto que admite muchas definiciones. Y yo aquí he elegido dos definiciones un poco diferentes, tienen algo en común, que ahora veremos, para partir. Siempre es bueno partir de las palabras que usamos, qué significan, ¿no? Esta definición de inteligencia nos dice que la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. He puesto en negrillas la palabra realidad porque tiene que ver con algo que voy a explicar. Bueno, aquí la siguiente pregunta que surge es ¿qué es mente? Porque claro, nos dice que la inteligencia es una facultad de la mente, ¿no? Con la mente pasa lo mismo, hay muchísimas definiciones sobre la mente, y no solamente definiciones, sino que hay muchísima literatura de filósofos, psicólogos, en fin, personas de diferentes ámbitos del conocimiento que han hablado sobre la mente. ¿Qué es la mente? Bueno, aquí os pongo una definición un poco, vamos a decir, estándar, que dice que la mente es el conjunto de capacidades cognitivas de conocimiento, ¿no? Que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Bueno, no nos vamos a detener en esto de la mente porque, bueno, nos iríamos del tema ahora mismo en profundizar en cada uno de estas vamos a decir, características de la mente, que sería percepción, pensamiento, conciencia. Cada cosa de estas pues da para tres charlas, ¿no? Simplemente pues porque sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de mente desde un punto de vista más formal. Otra definición de la inteligencia es la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Y aquí he puesto en negrillas las palabras adaptativo, entorno y contexto, y recordemos que en la anterior definición ya he subrayado la palabra realidad, porque ambas definiciones y otras definiciones que podemos encontrar de la inteligencia nos llevan a un concepto que es la capacidad que tenemos de interactuar de una manera u otra con nuestro entorno y de adaptarnos. Y este elemento es muy importante porque esta capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos es lo que nos ha permitido, como se suele decir, bajar de los árboles y salir de las cuevas y llegar hasta donde hemos llegado. Y todavía queda mucho por delante, mucho desarrollo por delante, pero tiene que ver con esa capacidad adaptativa, pero no solamente fisiológica, ¿no? Que sería la teoría más de la evolución de las especies, sino de adaptarnos a nuestro entorno y crear cosas nuevas para superar los retos y las dificultades que nos pone por delante el entorno. Al final vamos a decir que hay un yo, que somos cada uno de nosotros, que nos relacionamos, la inteligencia tiene que ver con eso, en la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Con los demás
con la naturaleza, y aquí utilizo la palabra naturaleza en un sentido amplio, con todo lo que nos rodea, con el mundo físico. Y luego hay también otras dos relaciones, vamos a decir, que son con las circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y con lo que trasciende. ¿Qué es lo que trasciende? Pues es todo aquello que va más allá de lo puramente físico, de mis interacciones físicas, ¿no? Todo aquello que me da una dimensión mucho más grande. Por ejemplo, pensar en el universo, o pensar en de dónde vengo yo, o bajar al mundo, digamos, micro, ¿no? Que es, por ejemplo, la física cuántica se encarga de eso, ¿no? Todo lo que trasciende mi realidad más inmediata. También establecemos una relación con eso. Por tanto, la inteligencia tiene que ver en cómo nos relacionamos con estos diferentes elementos, y aquí podríamos meter más cosas. Yo me he limitado a hablar de estos 5 ámbitos. La primera pregunta que a lo mejor nos puede surgir es si solo hay un tipo de inteligencia. A principios de los años 1900, al principio del siglo XX, empezaron algunos psicólogos a plantearse, bueno, qué tipo de inteligencia hay y ese tipo de inteligencia cómo la podemos medir, ¿no? Y empezaron a hacer unos experimentos, primero con los niños, ¿no? Con cómo aprenden los niños, qué capacidades van adquiriendo, porque bueno, es una pregunta que siempre nos hemos planteado, ¿no? Nacemos y vamos desarrollándonos, pero ¿qué ocurre dentro de nosotros a lo largo de ese proceso de desarrollo? Y a partir de ahí, creo que es en 1912, que es la primera vez que se publica un estudio científico sobre el coeficiente intelectual, ¿no? O el cociente intelectual, como queramos llamarlo, el famoso IQ, ¿no? Que llaman los ingleses, de cómo se puede medir la inteligencia, y empiezan a establecerse tests y diferentes formas de medir esa inteligencia. Un poco más adelante, en esa obsesión de la revolución industrial, empieza a aplicarse esto también no solamente al mundo de la educación o académico, sino también al mundo del trabajo. Nos interesa mucho saber, pues, las personas cuán inteligentes son para realizar un tipo de trabajo u otro. Así llegamos a la era y a la obsesión por el coeficiente intelectual, el IQ, esa forma de medir la inteligencia dentro de un marco especialmente lingüístico y lógico-matemático. Bueno, esto ha ido evolucionando con el tiempo y se han ido añadiendo otros elementos para medir la inteligencia, como es la inteligencia espacial y otro tipo de inteligencias. Y nos hemos quedado obsesionados con este coeficiente de inteligencia, ¿no? Todos hemos oído aquello de, bueno, Einstein tenía un coeficiente de inteligencia de tanto, ¿no? O esta persona tenía un coeficiente de inteligencia de tanto. Y en esta era industrial que intentamos paquetizarlo todo, pues también hemos ido paquetizando o hemos ido cuadriculando a las personas por esta capacidad intelectual. En 1983, este señor Howard Gardner, que es un psicólogo profesor de la Universidad de Harvard, lanzó un estudio y una teoría bastante, vamos a decir, controvertida para la época, poniendo en entredicho el cociente intelectual, tal como se medía. Y su teoría se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Él dijo, mira, no solamente tenemos una inteligencia lógico-matemática y lingüística, tenemos otros tipos de inteligencia, una inteligencia espacial, cinético-corporal, musical o creativa, interpersonal, cómo nos relacionamos con los demás, intrapersonal, cómo me relaciono conmigo mismo, naturalista, cómo me relaciono con mi entorno. Y bueno, esto supuso un boom en todo el campo de la psicología y el campo del estudio de la inteligencia, aunque Howard Gardner tiene sus detractores como todo en la ciencia. Sus teorías han sido muy referenciadas y citadas, y ha dado lugar a campos de estudio amplios en el campo del estudio de la inteligencia. Un poco más adelante, Howard Gardner, que no se ha dado por vencido por estas críticas que ha recibido, tiene un equipo de investigadores en la Universidad de Harvard
han ido ampliando estas 8 inteligencias y han añadido algunas. Han añadido la emocional, la existencial, que es de la que vamos a hablar hoy porque está muy relacionada con la inteligencia espiritual, la creativa y la colaborativa. En 1995, este señor Daniel Goleman revolucionó el mundo con un libro que se llama Inteligencia Emocional. Daniel Goleman nos viene a decir, básicamente, nosotros no solamente es importante la inteligencia intelectual, sino que si no sabemos relacionarnos bien con nosotros mismos, si no sabemos relacionarnos bien con la gente que nos rodea, con las que interactuamos, no somos capaces de tener éxito, ¿no? Y esto, y vemos personas con un coeficiente intelectual muy alto, pero con una inteligencia emocional muy baja, que esto les genera muchos problemas a la hora de relacionarse con los demás y, por tanto, de avanzar y progresar en la vida. No me voy a detener mucho en esto, solamente decir que Daniel Goleman habla de que hay 5 emociones básicas: miedo, ira, asco, alegría y tristeza, que hemos visto en esta película de Pixar, Inside Out, que en español se ha traducido por Del revés. Y además Daniel Goleman, bueno, que es de alguna manera, esto no es algo nuevo, muchos años antes algunos investigadores habían hablado de las emociones básicas, añade 3 más a estas emociones, que son el amor, la sorpresa y la vergüenza. Pero la inteligencia emocional tiene unos límites, ¿no? Nosotros en la vida nos enfrentamos con circunstancias o situaciones que he llamado C1S1, una circunstancia que no depende de mí, me viene dado, o una situación que yo me encuentro en esa situación, puede ser consciente o inconsciente, y a lo largo de mi día a día y de mis días nos vamos encontrando circunstancias en la vida, ¿no? Y esto podemos avanzar con ello hasta N, ¿no? Circunstancia 1, circunstancia 2, circunstancia 3, circunstancia N o situación N. ¿Qué nos dice la inteligencia emocional de Daniel Goleman? Yo evalúo la circunstancia y la situación en la que me encuentro y luego intento comportarme adecuadamente dentro de esa situación. Pero claro, ¿qué ocurre si yo me planteo, y a veces me planteo, yo genérico, cualquiera de vosotros, no dentro de los límites de esa situación, sino fuera de los límites de esa situación? Es decir, ¿qué ocurre si yo digo, ¿y si no quiero estar dentro de esta situación? O quiero crear una nueva que tenga más sentido para mí, ¿no? Algunas veces nos habremos encontrado en alguna situación que nos decimos a nosotros mismos, ¿y yo qué hago aquí, no? ¿Qué pinto en esta situación? ¿Pinto en este trabajo? ¿Qué pinto en medio de todos estos conflictos que estoy intermediando, por ejemplo? En fin, la inteligencia emocional nos dice, si estás dentro de esa situación, adáptate y actúa de la mejor manera posible. Pero no nos responde a esta pregunta. No nos responde a, ¿y si no quiero estar dentro de esta situación? ¿O quiero crear algo que tenga más sentido para mí? Es decir, la inteligencia emocional tiene sus límites y, por tanto, no es capaz, desde mi punto de vista y sobre los autores que hablan de una inteligencia que va más allá, de lo que ocurre dentro de estos límites. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No solamente dentro de cada uno de estos límites, ¿no? Por tanto, volviendo al esquema de las relaciones, la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, de alguna manera, nos ayudan a responder cómo me relaciono conmigo mismo, con la naturaleza, con los demás, pero no dan respuesta a qué pasa fuera de las circunstancias y con lo que me trascienden. Ahí es donde entra en juego una nueva dimensión. Yo aquí he pensado un ejemplo que quizás puede ilustrarnos, ¿no? Nosotros vamos a empezar un viaje en nuestra vida, vamos a llamarle viaje destino a la felicidad. Y en este viaje, pues tenemos una ruta, un mapa que queremos seguir para llegar a nuestro destino. Vamos a llamarle destino felicidad. Y pues nos metemos en nuestro coche y empezamos este viaje. El coche tiene un GPS, tiene un aparato que es capaz de guiarnos para llegar a nuestro destino y que no nos perdamos, ¿no? Y para eso es necesario que haya algo muy importante, que son estos satélites
que están fuera de la Tierra, dando vueltas alrededor de la Tierra, intentando geolocalizarme, y eso lo comparan con el mapa y luego lo meten en un sistema que es un sistema de navegación y me dicen, oye, pues tienes que ir por aquí y por allá. Cuando yo empiezo este viaje, poco a poco van subiéndose a mi coche otras personas. Vamos a imaginar que es un coche mágico en el que caben muchísimas personas, ¿no? Y entran personas de diferentes tipos, en diferentes momentos, que me van acompañando. Es una especie de BlaBlaCar, ¿no? En el que diferentes personas entran. Y mientras estas personas entran conmigo dentro del coche y empiezan a interactuar conmigo, yo soy muy buen conductor, tengo muy buenas habilidades como conductor y por tanto pues estoy al tanto de pues que no nos pase nada. Pero de vez en cuando me despisto porque mantengo conversaciones con las personas que están en el coche, algunas incluso me pueden despistar, algunas puedo decidir durante el camino que me están molestando y les invito a que se bajen del coche, y en todas esas interacciones yo pierdo de vista mi GPS. O incluso estoy pasando por lugares, por túneles, por valles, por lugares donde no hay suficiente cobertura y pierdo la conexión con los satélites. Y por tanto, yo sigo mi viaje, voy haciendo mis paradas, estoy cansado, voy a parar a tomar un café, voy a pararme en este paraje, qué bonito es, voy a hacerme una foto y para cuando me doy cuenta no estoy yendo a mi destino. Vuelvo a conectar con el GPS, vuelvo a conectar, vuelvo a tener conexión con los satélites y los satélites me dicen, está usted en otro lugar, totalmente diferente de donde quería ir. De alguna manera, este dibujo representa los tres tipos de dimensiones o inteligencias, ¿no? La carretera, mis habilidades para ir por esa carretera. La inteligencia emocional estaría relacionada con cómo yo interrelaciono con todas estas circunstancias que me van pasando y las personas que suben y bajan en mi coche. Pero digamos que esa inteligencia que va más allá, que sería esa inteligencia existencial o espiritual, que va más allá de todo esto, que es la que me permite geolocalizarme y saber si realmente estoy yendo por donde quiero ir y estoy yendo hacia mi destino, es lo que representa la otra dimensión de la inteligencia de la que no se habla tanto. Viktor Frankl, que muchos de vosotros le conocéis, archiconocido por su libro El hombre en busca de sentido, el psiquiatra que creó la escuela de la logoterapia, y aquí nos dice que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Es decir, que cuando nos damos cuenta que no estamos donde queríamos ir, ¿no? El camino hacia la felicidad, me he extraviado, me he despistado, he salido totalmente de mi ruta, es cuando empezamos a sentirnos realmente desubicados. Y si esta situación persiste, nos dice Viktor Frankl, la vida se vuelve insoportable. Por tanto, hay un tercer elemento que yo lo llamo espiritual. No tengo problemas para llamarle espiritual, pero si hay algunas personas que no les gusta llamarlo espiritual, pues podemos llamarlo existencial. De hecho, Howard Gardner habla de una inteligencia existencial. Él dice que no quiere hablar de inteligencia espiritual porque no hay forma de medir ese tipo de inteligencia y por tanto se queda en una inteligencia existencial, que está relacionado con nuestra alma o lo que los antiguos griegos llamaban psique, que tiene que ver con nuestros propósitos más elevados, que tiene que ver con la moralidad, con lo que creemos que está bien o está mal. Y tiene que ver con los llamados virtudes superiores, que yo llamo, ¿no? La justicia, la compasión, la generosidad, la gratitud, la creatividad, la confiabilidad, perdón, en fin, podemos hablar de todas estas virtudes superiores que tienen un sentido para nosotros, pero que cuando en esa carretera empezamos a despistarnos y empezamos a perder la conexión con el GPS y nos detenemos donde no nos tenemos que detener, perdemos, digamos, la conexión con estas virtudes superiores, ¿no? Y para cuando nos queremos dar cuenta, nos hemos vuelto muy tolerantes hacia la injusticia o nos hemos vuelto un poco compasivos,
no somos capaces de perdonarnos ni a nosotros mismos ni a los demás, es decir, hemos perdido esa conexión superior. Por tanto, aquí podemos hablar de 3 dimensiones del ser, ¿no? La parte emocional, que es la parte del cuerpo, y aquí quiero aclarar porque a veces creo que hay una confusión y relacionamos la parte emocional con la parte superior del ser humano. Las emociones son impulsos, ¿no? Simplemente impulsos que surgen por una serie de dinámicas que hay en nuestro cerebro, muy arraigados en nuestra evolución. Por ejemplo, el miedo es una emoción muy presente en todos nosotros por este afán de supervivencia que dispara cosas, muchas veces de manera inconsciente, en milésimas de segundo, que nosotros ni siquiera tenemos control sobre ellos, ¿no? Luego, la interpretación de esas emociones podrían ser los sentimientos, ¿no? Y cuando los sentimientos se mantienen en el tiempo, podemos hablar de estados emocionales, de estados de ánimo, ¿no? Luego tenemos otro tipo de inteligencia intelectual social que está más relacionado con nuestra mente, no tanto con nuestro cuerpo. Y luego una esfera superior, que es la espiritual, que está relacionada con estas virtudes superiores. Si queremos verlo de otra manera, podemos verlo en la famosa pirámide de Maslow, ¿no? que muchos conoceréis. Maslow, sobre los años 46, creo que fue, que sacó esta teoría de las jerarquías de las necesidades humanas y nos dice que, bueno, que nosotros tenemos unas necesidades fisiológicas, unas de seguridad, unas de afiliación, de reconocimiento y otras de autorrealización, ¿no? Y en esa parte de arriba de la autorrealización está Maslow. En sus últimos años de vida estuvo hablando del sentido de la trascendencia. No llegó a meterlo en su pirámide, pero digamos que está muy relacionado con ese sentimiento de trascendencia, que es todo aquello que va más allá de las capas más inferiores, ¿no? Que tiene que ver con la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la aceptación de los hechos que nos ocurren, la resolución de problemas, digamos que son como habilidades superiores, ¿no? Es decir, que son las habilidades que están más relacionadas con esa dimensión espiritual. Y todo esto que vemos aquí se conecta de una manera mágica, o mágica porque todavía la ciencia no tiene respuestas objetivas sobre todo esto, en nuestro cerebro, ¿no? Decía Edward Punset que todo está en el cerebro, ¿no? Como hablaba él. Y en cierto sentido tiene razón. No desde la visión materialista, que quizás lo formulaba él, sino que es verdad que sin la existencia del cerebro se produce una desconexión entre estas 3 dimensiones, ¿no? Y el estudio del cerebro es fundamental, o está siendo fundamental, para que nos conozcamos mejor y tengamos una comprensión más amplia sobre nuestro ser. Shoghi Effendi, que fue la cabeza de la comunidad Bahá'í durante 36 años, tiene un escrito fantástico en el que hace una proyección del futuro de la humanidad, en el que enumera cómo va a ser ese futuro deseado de la humanidad, donde toda la humanidad ya esté unida. Y una de las características que menciona en ese mundo, vamos a decir, ideal, es el refinamiento del funcionamiento del cerebro. El refinamiento del funcionamiento del cerebro. Por tanto, el estudio de lo que ocurre en el cerebro es fundamental para entender muchas de estas cosas. Por tanto, 3 tipos de inteligencia, una más, vamos a decir, más intelectual, relacionada con nuestras habilidades lingüísticas, matemáticas, espaciales y demás, una más emocional y una, vamos a decir, más trascendental, más espiritual. ¿Qué es entonces la inteligencia espiritual? Yo me atrevo aquí a lanzar una definición que es imperfecta, por supuesto, pero que puede ser un punto de partida, ¿no? Es la capacidad que tenemos de descubrir nuestro propósito más elevado
y desplegarlo en el día a día mediante pensamientos, sentimientos y actos que estén en armonía con dicho propósito. ¿Por qué pongo pensamientos, sentimientos y actos? Porque una de las grandes cosas que ha demostrado Daniel Goleman es que cuando hay una disonancia entre estas tres partes que tenemos, en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, es cuando, digamos, algo se rompe dentro de nosotros, no estamos equilibrados, ¿no? Y por tanto es importante que haya esa alineación, pensamientos, sentimientos y actos. Porque al final son los actos los que, la manera en que nos comportamos, lo que va a marcar la diferencia. ¿Qué dice la ciencia sobre la inteligencia espiritual? Bueno, la ciencia en general se siente incómoda con cosas que no puede medir. Acordaos cuando os he dicho que Howard Gardner no se atrevió o no se atreve a hablar de una inteligencia espiritual, sino que habla de una inteligencia existencial, y él mismo dice, esta inteligencia existencial tiene que ver con el bien y el mal, las preguntas que nos hacemos sobre el bien y el mal, tiene que ver con qué hago aquí, a dónde voy, y sobre todo él dice que tiene que ver con las preguntas que nos hacemos sobre la vida y la muerte, ¿vale? Todo se acaba aquí, sigue más allá. Bueno, el día 10 de enero José Luis nos va a hablar de esto, ¿no? Y después de la muerte, ¿qué? ¿No? Una de las grandes preguntas que tiene. La ciencia en general se siente un poco incómoda con estas cuestiones y por tanto es difícil encontrar investigaciones científicas que hablen tal cual de la inteligencia espiritual. Esta mujer, Dana Zohar, es quizás de las personas que más ha investigado sobre inteligencia espiritual. Aquí os pongo 3 libros, lamentablemente ninguno de estos libros está traducido al español. Bueno, el primero, sobre inteligencia espiritual, sí que se publicó hace años, pero está catalogado. Yo me he leído el libro, el primero, el de inteligencia espiritual. Es un libro muy profundo en el que ella esboza desde diferentes puntos de vista el concepto de inteligencia espiritual y habla, ahora veremos, sobre las evidencias científicas sobre la existencia de esta inteligencia. Dana Zohar nos viene a decir que en los años 90 hubo 4 grandes hallazgos de la neurociencia que ella lo desarrolla. Lógicamente yo no voy a poder ahora dedicarme a desarrollar esto en detalle, pero viene a decir que estos 4 hallazgos vistos desde una perspectiva más amplia nos muestran claramente que hay una dimensión que va más allá de lo puramente intelectual y emocional que llamamos inteligencia espiritual, y ella también lo llama así, que nos demuestran que hay indicios en nuestro cerebro sobre este tipo de inteligencia. Bueno, ahora pues Michael Persinger habló y halló un punto en el cerebro que llama la mancha de Dios. Básicamente es cuando tú expones a personas que hablen sobre temas relacionados con religión, espiritualidad, algo que sea trascendental, se enciende esa parte del cerebro. Wolf Singer nos muestra que hay un proceso neuronal en el cerebro dedicado a unificar y dar sentido a nuestra experiencia. O sea, que une las diferentes experiencias que ocurren en nuestro cerebro. Eso sería un poco largo de explicar, pero digamos que nosotros tenemos 2 grandes circuitos en nuestro cerebro. Uno que funciona en serie, que tiene que ver con la inteligencia intelectual, y otra que funciona en paralelo, que tiene que ver con los procesos asociativos, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Pero al final todas estas cosas operan de una manera, vamos a decir, unificada. Y esta unificación se produce en un lugar del cerebro que vibra a una frecuencia determinada cuando estamos expuestos a experiencias trascendentales. Por ejemplo, esto se ve mucho en la gente que medita, especialmente los monjes budistas, que son muy avanzados en la meditación trascendental. Cuando entran en una fase determinada, se produce lo que se llama la vibración a 40 hercios. Rodolfo Llinás,
a mediados de los años 90 habla sobre la conciencia dormida y despierta, muy relacionado con las investigaciones de Wolfsinger. Y finalmente Terence Deacon tiene una línea de investigación muy importante sobre los orígenes del lenguaje humano. Porque si podemos decir que los seres humanos somos seres espirituales, es porque tenemos alma racional. Básicamente está relacionado con nuestras capacidades lingüísticas, es decir, pensamos porque hablamos. Y ese es, digamos, uno de los elementos fundamentales que, digamos, le dan sentido a nuestra diferenciación con otras especies, ¿no? Con los animales, por ejemplo. Dana Zohar habla de 12 principios de inteligencia espiritual que me parecen muy interesantes, que nos ayudan a comprender un poco mejor qué es la inteligencia espiritual y cómo se puede aplicar, ¿no? Ella habla del sentido de la autoconciencia. Es muy importante que tomemos autoconciencia de nosotros mismos, quiénes somos, ¿no? Y cuáles son nuestros grandes propósitos. Dejarnos guiar por principios y valores. ¿Bien? Hacer un uso positivo de la adversidad. Esto es una característica de personas, vamos a decir, espiritualmente inteligentes, ¿no? Y en esto vuelvo otra vez a Víctor Frank. Tener una visión holística. Ella dice que la física cuántica lo que nos viene a demostrar es que hablar de un mundo dividido o de las divisiones es absurdo, está todo interconectado. La compasión, celebrar la diversidad, debemos abrazar la diversidad. La independencia, que cada uno tenemos que investigar la verdad por nuestra cuenta y no tener miedo a enfrentarnos a las grandes multitudes que no están de acuerdo con lo que nosotros hemos hallado en esa introspección. Hacer preguntas fundamentales, los porqués de las cosas, por qué ocurre esto, por qué ocurre aquello, por qué damos sentado esto y aquello. La habilidad de remarcar, estar constantemente analizando los paradigmas en los que vivimos, ¿no? La espontaneidad, el sentido de vocación y la humildad. No tengo tiempo para detenerme en cada uno de estos, cada uno de ellos daría para hablar muchísimo. Lo dejo aquí para aquellos que quieran investigar más. Lo tiene desarrollado en su web y en su libro El Capital Espiritual. ¿Qué importancia tiene la inteligencia espiritual? Dana Zohar en su libro, ella da formaciones a muchos directivos y a empresas. Y ella en su libro de inteligencia espiritual dice que cada vez más se cruza con ejecutivos y directivos entre 30 y 40 años que le dicen lo siguiente: mira, lo tengo todo, pero cada día que me levanto me pregunto ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esta pregunta que ella, pongo el ejemplo de los ejecutivos y de los directivos porque son un poco el símbolo del éxito para nuestra sociedad, ¿no? Personas que tienen reconocimiento, en cierto sentido tienen fama, tienen dinero, tienen pues lo que pueden con el dinero comprar muchísimas cosas que los demás pues no pueden comprar, digamos, son un símbolo, ¿no? Y si son ya gente, digamos, nivel top, como yo que sé, Jeff Bezos u otros grandes directivos y ejecutivos del mundo, pues más todavía, ¿no? Pero esta pregunta quizás nos hemos hecho muchos de nosotros, ¿no? Cuando nos enfrentamos a veces a nosotros mismos, nos miramos en el espejo y en el espejo a veces a lo mejor vemos una manzana, pero en realidad somos una manzana mordida, ¿no? Espero no herir los sentimientos de nadie con esta metáfora, pero me parece muy interesante poner esta imagen porque nos da la visión de que muchas veces pensamos que todo va bien, que las cosas funcionan bien, pero en realidad cuando nos ponemos a pensar, o ni siquiera hace falta que nos pongamos a pensar, nos damos cuenta nosotros mismos que algo falla, algo no cuadra, ¿no? Y es porque nos hemos desconectado
nuestros propósitos superiores. Abdul Baha, que es uno de los personajes centrales de la fe Bahá'í, en uno de sus textos dice: la vida es una carga que debemos sobrellevar mientras estamos en la tierra. Pero el cuidado de las cosas inferiores de la vida no debería monopolizar todos los pensamientos y aspiraciones del ser humano. Las ambiciones del corazón deberían elevarse hacia una meta más gloriosa y la actividad mental debería ascender a niveles superiores. ¿Cómo podemos desarrollar la inteligencia espiritual? De alguna manera hemos demostrado, entre comillas, o hemos evidenciado que hay una inteligencia, llamémoslo espiritual, existencial, que va más allá de las otras inteligencias y que operan de una manera, o deberían operar de una manera síncrona, ¿no? Estas tres inteligencias. No son tres cosas, digamos, deslavazadas, sino que están interconectadas. Pues uno es encontrar el propósito más elevado de nuestra vida, elevar la actividad mental a niveles superiores, como nos decía Abdul Baha. Establecer unos objetivos y metas superiores de acuerdo a ese propósito. Actuar en el día a día para lograr esos objetivos superiores. Orar y meditar para conectar con lo trascendente. La oración y la meditación son herramientas fundamentales para el desarrollo de la inteligencia espiritual. Y poner nuestras capacidades y talentos al servicio del bien común, porque aquí hay un tema que no hemos tratado y que daría para mucho, que es el desarrollo de una inteligencia espiritual colectiva. Porque muchas de las dificultades que encontramos hoy para desarrollar la inteligencia espiritual es porque estamos inmersos en una sociedad que es espiritualmente analfabeta. O sea, la inteligencia espiritual de la sociedad en la que vivimos está por los suelos, ¿no? Y es algo que denuncia fuertemente Dana Zohar en sus estudios y que desde la comunidad Bahá'í también hablamos mucho sobre esta cuestión, ¿no? Que la sociedad que se ha vuelto materialista, consumista y nos desconecta constantemente de ese propósito superior. Me gusta siempre terminar dando algún tipo de algo práctico, ¿no? Y lo que sugiero es un ejercicio muy interesante. Yo lo he hecho, es un ejercicio que nos saca de nuestra zona de confort. Es sentarnos y escribir nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Víctor Frank nos dice que toda persona tiene su propia misión o vocación específica en la vida. Escribir la misión es ya de por sí, pues es algo que requiere pues una serie de pasos que hay que dar. Es un proceso muy interesante porque no solamente es el producto final cuando ya tienes tu misión, sino el proceso por el que pasas y ayuda a encontrar muchas veces ese propósito superior. Y es un ejercicio que hay que hacer. No se trata de escribirlo y meterlo en un cajón, sino que hay que estar trabajando con esa misión a lo largo de nuestra vida e ir actualizando. Quiero terminar con algo espiritual y quiero terminar poniendo este texto de Baha'u'llah, el fundador de la fe Bahá'í, que dice: «Oh vosotros que tenéis entendimiento para conocer y oídos para escuchar. El primer llamado del amado es este: oh ruiseñor místico, no habites sino en la rosaleda del espíritu. Oh mensajero del Salomón del amor, no busques refugio sino en el Sabá del bien amado. Y oh fénix inmortal, no mores sino en el monte de la fidelidad. Ahí está tu morada, si con las alas de tu alma te remontas hacia el reino de lo infinito y tratas de llegar a tu objetivo». Ayer me llegó una noticia muy triste. Una amiga me escribió y me dijo que el día 7 de diciembre había fallecido su hija de 17 años que llevaba 2 años luchando contra el cáncer. Y bueno, fue una noticia que, como os podéis imaginar, pues me tocó muchísimo, me conmovió muchísimo, pero algo que me conmovió más todavía
fue un testimonio que ella escribió para su propio funeral. Elena, mi amiga, su hija Elenita, o Elena también, escribió un testimonio, es un poco largo, no lo voy a leer, solo voy a leer la parte final de ese testimonio que se leyó en su entierro, en su misa. Y dice así: he aquí donde os animo, es una carta abierta que ella escribe cuando ya sabe que va a dejar este plano físico, ¿no? Una niña de 17 años. He aquí donde os animo cada vez que os levantéis, reflexionéis sobre lo afortunados que sois por el simple hecho de tener salud y amor a vuestro alrededor. Que deis importancia a lo importante y que prioricéis en aquello que merece la pena. Yo he perdido mi oportunidad, pero espero que vosotros seáis capaces de apreciar la vuestra y que viváis haciéndoos felices los unos a los otros. Muchísimas gracias, Farshad. Bueno, nos has dejado así un poco con los corazones encogidos, así que a ver cómo salimos ahora. Creo que Pedro quiere hacer una pregunta, ¿no? Una intervención. Tengo entendido que Abdu'l-Bahá dio una definición de inteligencia de forma muy genérica. Es mi definición favorita de inteligencia. Creo que él dijo que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas difíciles. Entonces, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta la inteligencia espiritual, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, Pedro, creo que hay dos cosas. Uno es el que entre justamente en la ecuación cuando afrontamos los problemas, esta parte de inteligencia espiritual, es decir, lo que tiene que ver con los grandes propósitos, los propósitos elevados. Y está muy relacionado con algo que dice Dana Zohar, y que también está en la publicación de La promesa de la paz mundial, dirigida a los gobernantes del mundo, que es dejarse guiar por los principios, ¿vale? Por los principios. Stephen Covey habla en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que casi siempre cito y siempre digo, yo si hubiera pillado ese libro a los 17 años, otro gallo habría cantado. Pero digamos que para mí es un libro fundamental porque habla de dejarse guiar por los principios correctos. Entonces, ¿cuáles son los principios correctos? Claro, los principios correctos, si solo analizamos las cosas desde una óptica meramente material, pues hay unos principios. Pero si además a eso sumamos los principios, digamos, espirituales o los principios que van más allá de lo meramente material, pues vamos a poder dejarnos guiar por unos principios superiores. Aquí es donde entra, digamos, el análisis, que entiendo que es por donde vas tú, el análisis de los problemas a los que nos enfrentamos hoy día, tanto en nuestras vidas como en la colectividad. Esta dimensión espiritual o superior se pierde de vista. Ahora, ¿cuáles son? Pues por poner un ejemplo o por lanzar uno que creo que es muy importante, es el concepto de servicio. Que hoy en día, por ejemplo, se está hablando mucho del concepto del liderazgo servicial o liderazgo, no sé cómo traducirlo, servant leadership, o sea, creo que en español sea servicial, que es, bueno, ya no necesitamos líderes que ordenen y manden, ¿no? Y que sean muy buenos gestores, sino son aquellos líderes que son capaces de ponerse al servicio y poner sus capacidades al servicio de los demás. Este principio de servicio creo que es esencial. Por poner algo como muy concreto, de eso que tú hablas, a la hora de enfrentar los problemas complejos. Gracias, Farshad. Me ha encantado, he tomado un montonazo de notas. Una pequeña aportación. Ya hace 2000 y algo años, Pablo de Tarso, en Carta a los Colosenses, en Epístolas, ya mencionaba la inteligencia espiritual y pedía a Dios porque las personas que le escuchaban en ese momento, Dios les dotase de inteligencia espiritual. Me refiero que no es algo de ahora, que los científicos llevan pues 20, 30 años mencionándola de forma un poco más cercana, sino que atrás en el tiempo ya se daba también ese momento. Carlos, fantástico que traigas este testimonio, porque claro, la inteligencia espiritual no es algo que hemos desarrollado ayer.
sino que viene con nosotros desde que somos seres humanos. Lo único que nos hemos olvidado de él. Quería hacer una pequeña aportación porque tú mencionaste que uno de los mecanismos para alimentar la inteligencia espiritual es la oración y la meditación. Quería añadir una más, y más en el clima en el que nos encontramos ahora, y es la educación, educarse a sí mismo y con fuentes fiables, ya sean religiosas, tradicionales o científicas, o una combinación de las dos sería lo ideal, porque me parece que tú mencionaste que parte de esa educación espiritual parte de esa inteligencia espiritual es el discernimiento, y eso es algo extremadamente importante que me parece que si solamente se dedica uno a orar y a meditar y se descuida el aspecto de la educación, es fácil caer en supersticiones, en gurús, en cultos y cosas así. Estoy totalmente de acuerdo con la cuestión educativa. Es decir, al igual que, por eso me gusta hablar de inteligencia espiritual, porque esto es muy fácil de entender. Al igual que vamos a la escuela y a la universidad para desarrollar esa parte de la inteligencia más intelectual, ¿no? Al igual que no nos enseñan inteligencia emocional y con un poco de suerte lo aprendemos en nuestra familia, de cómo tenemos que relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, por supuesto también hace falta una educación espiritual para desarrollar la inteligencia espiritual, porque la inteligencia espiritual no se desarrolla por sí misma, ¿no? Está ahí, pero hay que desarrollarla, y desarrollarla pues requiere de educación, por supuesto, de esa parte espiritual y de una serie de herramientas. Bueno, yo he mencionado oración y meditación, pues hay unas cuantas más, y por supuesto el proceso educativo en eso es esencial, es fundamental. Si no, no se desarrolla la inteligencia espiritual. Lo que yo me planteo es ese gran problema que existe hoy día de que cada vez el mundo es más materialista, aunque no todos los científicos y todos los médicos son materialistas, pero hay una gran cantidad, y parece que hoy día la tendencia es que las religiones son cosas del pasado, que lo espiritual es cosa del pasado. Yo recuerdo, yo hace 8 o 10 años, cuando estaba leyendo el libro de un autor español, toda una investigación sobre el punto de vista del cerebro. Y por supuesto, él, como muchos otros autores, todo lo explican que, en fin, el cerebro es un aparato eléctrico que tiene unas neuronas y que todo es pura materia, y que simplemente, por lo mismo que otras cosas funcionan por las hormonas, el cerebro son conexiones sinápticas, pero que somos como un animal exactamente igual que otro. Entonces, es que el mundo espiritual prácticamente se descuenta, o sea, que se descarta porque no tiene ningún sentido. Todas estas imágenes que hemos creado de que existe un Dios, de que existe otra vida, de que existe un espíritu en los seres humanos que incluso puede pervivir. Entonces, el mundo hoy día, científico en general, no va a aceptar para nada esta inteligencia espiritual. Dirán, una inteligencia existencial un poquito más elevada, pero ese mundo del espíritu no son puras fantasías nuestras. Bueno, sí, Antonio Damasio. Sí, Antonio Damasio, gracias. Bueno, es un gurú en el tema de la neurociencia. Su visión, pues bueno, también está como muy materializada, porque al final, si no quieres que en el mundo científico te tilden de bicho raro, porque claro, el mundo científico también tiene sus sumos sacerdotes, sus dogmas y demás, es que pues, hacer como un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Y algunas veces pues no salirte del tiesto. Claro, es que incluso Dana Zohar, que es la persona de las personas más valientes que aporta esto, ella en su libro insiste sobre el hecho de que esto de la inteligencia espiritual no tiene que ver necesariamente con la religión. Pero ahí entraríamos en otro ámbito que nos daría mucho que hablar, pero al final la pregunta es ¿de qué religión estamos hablando? Porque si estamos hablando de la religión, que es el conjunto de supersticiones, dogmas de fe, etcétera, etcétera, pues estoy totalmente de acuerdo que lo que hacen es ensuciar el concepto de inteligencia espiritual, pero si hablamos de apelar a esa dimensión que tenemos todos, que tarde o temprano sale en nuestra vida de una manera u otra, y oír y escucharle y darle un cauce en nuestra vida, pues ahí creo que la religión tiene mucho que decir, porque es la especialista en ese tema, ¿no? Pero yo diría la verdadera religión, la religión que viene a alimentar esa parte espiritual.
Pero yo creo que la ciencia sin duda avanzará en esto, porque yo cada vez tengo más convicción de que, como diría Punset, pero desde otro punto de vista, todo está en el cerebro. Las investigaciones de la neurociencia nos van a demostrar cosas en el futuro que nos van a sorprender sobre este mundo del espíritu que hablas tú, que es un poco etéreo y difuso, ¿no? Yo creo que la ciencia en ese sentido irá avanzando e irá a darnos claves sobre esta cuestión. Y gratamente sorprendida por las novedades que acabo de escuchar que nos ha planteado Farshad. Estoy pensando en la doctora María Montessori, ¿no? El tema de la educación. Entonces, como ella, a través de una investigación realmente científica, porque su obra principal es la pedagogía científica, pues ella desarrolla no solamente un método, la palabra espiritual, y la doctora Montessori en toda su obra muestra toda su religiosidad, ¿no? Entonces, la palabra espiritual o religiosidad o religiosa, cuando ya se han trascendido ciertos prejuicios, vamos a decir así, lo que hace es abrir la mente a que nos entendamos mejor y a que sigamos avanzando en la investigación y sobre todo en el campo del servicio a los demás, ¿no? Servir a los demás para que realmente entre todos vayamos contribuyendo a hacernos pues, la vida más feliz o más completa, más plena, que es un proceso de aprendizaje, un proceso educativo. Y muchísimas gracias. Antes quería hacer alusión a lo que ha escrito Rosa en el chat, que dice: creo que uno de los acontecimientos con los que desarrollamos una gran capacidad espiritual es a través de los misterios que subyacen al sufrimiento. A través de ellos descubrimos lecciones espirituales de valor inestimable. No hay que buscarlos, pero forman parte de la vida en las adversidades que afrontamos. Bueno, suscribo no al 100%, sino al 1000 por 1000 lo que ha escrito Rosa. Y quiero decir una cosa interesante, porque Stephen Covey, en su libro, que dedica un capítulo entero cuando habla de cómo escribir nuestra misión, nos dice que hay gente que tiene choques muy fuertes en su vida porque pierde a alguien muy cercano, una persona pues que es su familia, pero una persona allegada, o se arruina económicamente, etcétera, etcétera. Dice, bueno, eso hace que muchas veces, como dice aquí, nos dice Rosa, y eso lo han dicho muchos otros autores, y lo hemos vivido en nuestras carnes, que nos hagamos estas preguntas, ¿no? Que van más allá, ¿no? de ir a esa dimensión más espiritual o más profunda. Pero Stephen Covey nos invita, porque es su primer hábito de gente altamente efectiva, es ser proactivos. Y nos dice, bueno, no tenemos que esperar que venga una cosa así, ni tenemos que buscarlo, como nos dice aquí Rosa. Seamos proactivos y nos pongamos en contextos ficticios donde podamos hacernos preguntas elevadas como para que podamos escribir nuestra misión o darnos cuenta de nuestro verdadero propósito. Y un ejercicio que hace, que yo lo he hecho, es un ejercicio muy interesante, que si no lo habéis hecho está muy bien, te saca de tu zona de confort, a veces es doloroso, que es escribir el panegírico de tu funeral. Es decir, ¿qué te gustaría que se leyera sobre ti en tu funeral? ¿No? Y eso te cambia totalmente la perspectiva. Y es una forma de ponernos en una dimensión que nos lo traería el sufrimiento, pero no necesitamos el sufrimiento para hacernos esas preguntas más profundas sobre nuestro propósito, ¿no? Y empezar el camino de desarrollo de la inteligencia. Me han venido un torrente de pensamientos, es un gran estímulo. Felicidades por estas charlas. Quería también pensar sobre que no nos podemos confiar, porque la charla me ha hecho reflexionar sobre quiénes tienen reconocimiento y fama en nuestro entorno y también en el mundo en general, y si realmente poseen estas cualidades. Y también me hizo pensar en los que no tienen esta fama, este reconocimiento y a veces ni siquiera la capacidad de ganarse la vida, que son tesoros, que no sabemos con quién estamos hablando y que decimos cómo es posible que debido a estas carencias que menciona Farshad, nos estemos perdiendo de este talento que no tiene posibilidad de florecer debido a las circunstancias y los sufrimientos innecesarios que nos causamos mutuamente. Totalmente de acuerdo, Yasmina. Yo creo que en una sociedad más espiritualmente inteligente,
todas estas personas que pasan desapercibidas y que tienen mucho que aportar y dar, pues brillarían o estarían más presentes, ¿no? Pero al final depende de cada uno de nosotros. O sea, al final el dar ese paso, el querer aportar lo que cada uno tenemos, nuestra vocación, nuestra misión, va a depender de nosotros, va a depender de un acto de voluntad. Al final, Abdul Baha dice que para toda empresa es necesario conocimiento, determinación y acción, ¿no? Conocimiento, determinación y acción. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero quizás les falta la determinación a la acción. Y no estoy refiriéndome necesariamente a las personas a las que hacías alusión de manera, digamos, más hipotética, ¿no, Yasmina? Sino cada uno de nosotros tenemos algo que aportar importante para que esta sociedad sea más espiritualmente inteligente, y va a depender de nuestra determinación, de prescindir de cosas y priorizar otras, como nos decía Elena, la hija de esta amiga mía que falleció, de priorizar en lo importante, ¿no? Y no lo digo a modo de sermón, yo siempre utilizo este tipo de afirmaciones para decírmelo a mí mismo en voz alta. Muchas gracias a todos. Si alguno quisiera seguir la conversación, recordad que tenemos la página de Facebook para aquellos que uséis Facebook, lógicamente, la de Conversaciones Un Mundo Mejor, y ahí pues todos podemos continuar la conversación, o incluso subiremos este vídeo y están subidos los anteriores y se subirán las próximas para aquellos que queráis volver a verlos o compartirlos con amigos.